Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Vamos a tratar hoy acerca del libro de Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo. Supónganse ustedes que quieren escribir o por voluntad propia o un profesor les pide que escriban a ustedes un libro titulado La esencia del cristianismo. ¿Qué harían? ¿Cómo procederían? Es una buena pregunta. Esta pregunta está obviamente relacionada con el título del libro famosísimo, muy popular en su época, 200 años atrás, de Feuerbach, discípulo de Hegel y inspirador de Carlos Marx, muy importante, por lo tanto. Este libro titulado La esencia del cristianismo. Entonces, ¿qué harían ustedes si un profesor de teología o de religión o de filosofía les pide escribir como trabajo práctico un libro titulado La esencia del cristianismo? Un libro o un texto, no una tesis. Bueno, obviamente la gran mayoría de ustedes recurriría a las fuentes del cristianismo, que son los evangelios, donde se habla de la persona de Cristo. Y descubrirían, más allá de que tengan fe o no, no estoy hablando de ser creyente, sino de intentar hacer un trabajo objetivo, fiel a la verdad histórica, a la verdad de las cosas, ¿no? Más allá de que creamos o no, insisto en esto, más allá de que uno adhiera o no personalmente al cristianismo, para expresar la esencia del cristianismo debemos necesariamente recurrir a Cristo y estudiar su persona, su biografía, su historia personal, su nacimiento, su enseñanza, sus conflictos con la gente de su época obviamente, ¿no? La época de Augusto, la Pax Romana, así llamada, ¿no? La época de Palestina, del judaísmo tardío, del Imperio Romano, de Poncio Pilato, bueno, Herodes, Caifás, etcétera, todos los personajes históricos que alguno hasta figura en el símbolo de la fe cristiana, ¿no? Dice el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No se lo menciona a este personaje porque Cristo vivió en un tiempo, en una época, en un lugar determinado. Obviamente deberíamos recurrir a eso, a la historia. Fundamentalmente el cristianismo es ni más ni menos un acontecimiento histórico, no es una idea, no es una ideología, sino algo que pasó, sucedió y sigue sucediendo, pero precisamente como un acontecimiento histórico. Por eso contamos nuestros años, nuestras épocas, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Sucede que Cristo, por otro lado, habla de sí mismo como de algo más que un maestro, un profeta. Las palabras de Cristo tienen un sentido muy original, único, porque Cristo se refiere a sí mismo como la vida, la resurrección, el camino, la verdad. Él dice, yo soy.
la vida, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, etc. De modo que el cristianismo no se presenta fielmente, ni se puede presentar fielmente como una doctrina abstracta. Distinto sería preguntarnos, por ejemplo, acerca de la esencia del feuerbachnismo, ¿no? Bueno, Feuerbach escribió un libro titulado La esencia del cristianismo. Podemos preguntarnos acerca de la esencia del feuerbachnismo. Pero bueno, Feuerbach en este sentido es un instrumento de una doctrina que es posterior a Hegel, anterior a Marx, que pertenece a la corriente del idealismo alemán, del humanismo ateo, de la modernidad, etcétera, se puede describir. Bueno, y podemos hablar tranquilamente del feuerbachnismo, o del marxismo, o del hegelianismo, sin mencionar demasiado la biografía de estas personas. En cambio, si queremos hablar de la esencia del cristianismo, necesariamente debemos darnos cuenta que el cristianismo, por decirlo de un modo radical, no tiene esencia, sino existencia. Que el cristianismo no es una esencia, como podría ser una idea universal, la esencia, por ejemplo, del bien, o la esencia de, no sé, de alguna realidad, la esencia del hombre, o la esencia del arte, de alguna realidad abstracta o un concepto universal. En el cristianismo lo que se destaca en primer lugar, y repito, no estoy hablando desde la fe, sino desde la posición objetiva del que estudia el cristianismo desde afuera, si quieren, que lo mira desde lejos, de un modo, digamos, imparcial. Diría, bueno, no, el cristianismo realmente está todo en Cristo. Es Cristo, el cristianismo es Cristo. Y no solamente Cristo como maestro, como puede ser Mahoma, o Buda, o Moisés, sino en un sentido único e irrepetible, que Feuerbach precisamente desconoce absolutamente. Por eso, empezando por el título de este libro, La esencia del cristianismo, hay que decir que el título es más bien una provocación, o más bien un título, yo diría, en términos modernos, marketinero, porque Feuerbach no dice en el título lo que realmente dice en el contenido. En el contenido Feuerbach, él expresa su visión religiosa, su credo. El título del libro debería ser Mi credo, o por qué creo lo que creo. Es decir, Feuerbach cree que entre Dios y el hombre no hay diferencia real, mejor dicho, que Dios es el espejo del hombre, Dios es una proyección del hombre, lo vamos a ver. Y sería válido, porque bueno, cada uno es libre de creer en lo que quiere, ¿no? Y hay muchos autores, sobre todo de la modernidad, que han escrito libros así, ¿no? Hermann Hesse, por ejemplo, escribió un libro acerca de su fe, mi credo. León Tolstoy también escribió también En qué creo. Bertrand Russell escribió el libro ¿Por qué no creo? Y bueno, cada uno es libre de adherirse a sus creencias, tener sus creencias, pero no es libre de confundir las propias creencias con otra cosa que no son la propia creencia. Eso no es científico, no es filosófico, no es objetivo y no es honesto, no es honesto. Porque cualquiera que estudie un poco acerca del cristianismo se da cuenta de que, sea o no verdad, el cristianismo es ni más ni menos que Cristo. Por eso, empezando por el título, digamos que Feuerbach no representa en el contenido lo que promete en el título. Obviamente lo hizo porque el marketing no es algo nuevo, es decir, uno cree que el marketing empezó en el siglo XX, no, empezó mucho antes.
toda la historia de la humanidad conoce formas de manipulación de la gente, ¿no? Y de las opiniones. Bueno, obviamente, publicar un libro titulado La esencia del cristianismo es muy fuerte, y fue muy fuerte en su época, y muy alabado, muy popular en su época. Hoy son pocos los que lo conocen, muy pocos los que leyeron o leen a Feuerbach, porque fue como un rayo entre, entre dos grandes luminarias que fueron Hegel por un lado y Marx y por otro lado, ¿no? Pero en su época todos eran feuerbachianos y para Marx fue toda una iluminación la doctrina de Feuerbach acerca de la religión. Pero bueno, en primer lugar quiero destacar, en primer lugar, de que Feuerbach habla de muchas cosas excepto del cristianismo. Feuerbach escribe la esencia del cristianismo durante la primera mitad del siglo XIX. Él ya en libros anteriores va adelantando su pensamiento acerca de que Dios es el espejo del hombre y que el hombre, en lugar de reconocer su propia naturaleza, proyecta de una forma patológica los atributos divinos que son la sabiduría, el amor y el poder, que son propios de su naturaleza, los proyecta en un ser ilusorio que llaman Dios. A eso Feuerbach lo llama la esencia del cristianismo, que como dije recién, de cristianismo no tiene nada. Pero más allá de eso, es importante darnos cuenta de que en la época en que Feuerbach vivió, su doctrina tuvo una enorme influencia, porque era una época de enorme entusiasmo. La época moderna, moderna significa nuevo, lo nuevo y lo definitivo. Según el sentir de la época, todo era nuevo. La Revolución Francesa, ¿no? Feuerbach es testigo, aunque él es alemán, de la Revolución Francesa, de este nuevo orden mundial de libertad, de fraternidad, de igualdad. La filosofía de Hegel también representa la madurez, lo definitivo, lo último del espíritu humano. La revolución científica, ya muy avanzada en aquella época, las esperanzas de la humanidad en lograr una situación no solamente de justicia, igualdad y fraternidad, sino también de bienestar, fundamentalmente de bienestar material, ¿no? Gracias a los avances del capitalismo y de la tecnología, etcétera. Y después todo el espíritu romántico de exaltación del hombre que se vive en aquella época es el contexto que, digamos, la tierra donde Feuerbach siembra su semilla, ¿no? La tierra está preparada para recibir la revelación. Algo así como dice San Pablo, ¿no? Acerca de Cristo, que en la plenitud de los tiempos Dios vino al mundo. Así hay una plenitud de los tiempos moderna, que es la época precisamente de la primera mitad del siglo XIX, donde pasan cosas muy importantes, gente muy importante, hay una gran intensidad intelectual, una gran efervescencia, un gran optimismo, un optimismo en el caso de Feuerbach infinito, ciego, acerca de las posibilidades de la naturaleza humana. Por lo tanto hay un rechazo a todo lo antiguo, al antiguo régimen político, a la antigua religión, que vendría a ser la religión cristiana, a la antigua forma de pensar, de vivir, etc., ¿no? Y en este contexto entonces Feuerbach lanza este libro, que es aceptado con enorme entusiasmo en las universidades. Feuerbach era ni más ni menos que estudiante de teología, ¿no? Porque en Alemania
la teología es un estudio civil, como la filosofía o cualquier otra ciencia, y Feuerbach hace su descubrimiento, y entonces él dice, un poco con un espíritu de fundación de algo nuevo, ¿no? Bueno, hasta este momento, dice, los hombres creían que Dios había creado al hombre. En cambio, yo les anuncio que no es Dios el que crea al hombre, sino es el hombre el que crea a Dios, ¿no? Entonces es un gran descubrimiento. En realidad no descubre nada, porque en el Antiguo Testamento ya se habla de los hombres que creían a Dios. Pero dejemos la crítica para otro momento. Lo importante es ahora tratar de sentir lo que sintió un ilustrado, un burgués, un espíritu inquieto y revolucionario de aquella época, cuando de repente descubre, como un rayo, de que no es Dios el que crea el universo, sino que es el hombre, en su conciencia equivocada, errónea, el que se aliena en un ser ilusorio que llama a Dios, ¿no? Hay algo de fundacional en todas estas personas. Feuerbach, sin duda, dice, bueno, a partir de mí, ¿no? Es inevitable la comparación con Cristo. Obviamente es una comparación ridícula, pero hay algo fundacional en todas estas personas. Ellos son los que abren al mundo los ojos, ¿no? En el caso de Feuerbach, y Marx lo reconoce y se burla de los cristianos. En un lugar Marx dice, cristianos, sonrójense, dice, porque un ateo les muestra a ustedes cuál es la esencia de su propia religión, ¿no? Bien. Pero lo interesante y paradójico también, que vale la pena destacar, es que siendo todos personas muy arrogantes, muy soberbias, se van refutando el uno al otro, porque no pertenecen a una tradición, sino que van rompiendo. El posterior rompe lo que escribió el anterior. Por eso Marx escribe, aún en vida de Feuerbach, un pequeño texto titulado 11 tesis acerca de Feuerbach, donde él refuta a Feuerbach. Él reconoce que Feuerbach descubre algo muy importante, que es la alienación religiosa, pero Marx lo refuta. Dice que no es así. Y es interesante esto, ¿no? Como a mí me parece interesante porque yo pertenezco a una tradición, a la tradición cristiana, y me siento muy feliz de pertenecer a una tradición. Y el pequeño aporte que yo puedo hacer es un aporte dentro de una enorme tradición que tiene miles de años de antigüedad, ¿no? Que es la gran tradición espiritual de la humanidad. En cambio, acá siempre se está quebrando lo anterior. Es frágil, todo es muy frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque para Feuerbach la alienación principal es la religiosa. Porque Feuerbach cree, sinceramente, de que la religión es lo que forma al hombre. El que no tiene religión no tiene nada, dice él. Es un hombre profundamente religioso. Feuerbach, siendo ateo, es un hombre profundamente religioso y habla maravillas acerca de la religión. Que el hombre es religioso y debe ser religioso. Lo que pasa es que durante miles de años, hasta que Feuerbach nació, creyó erróneamente en la existencia de un Dios que resulta que no existe. Lo que existe es la naturaleza humana, bien, que es el sujeto propio y adecuado, verdadero, de los atributos divinos. Lo demás es ilusión, espejo, reflejo, alienación. Marx, en cambio, dice, invierte la pirámide. Marx dice, no, está bien, Feuerbach tiene razón en el tema de la alienación, pero en realidad la principal alienación, la fundamental, es la económica. Esa es la estructura en las relaciones de producción, el trabajo, los medios de producción, el capital, etc. Y lo demás se va agregando, ¿no? La política, la social, la cultural, finalmente la religiosa.
Entonces, solucionando la primera mediante la supresión de la propiedad privada, las demás van a caer. Pero lo más interesante es la tesis número 11, donde Marx lo destruye a Feuerbach. Le dice, bueno, hasta mí, hasta Carlos Marx, los filósofos intentaron, dice él, comprender el mundo. A partir de mí los vamos a cambiar, transformar el mundo, ¿no? Entonces le da como otro sentido práctico, praxis, a la filosofía, que antes no tenía. Obviamente Marx, como todos estos personajes, se equivoca, porque los filósofos siempre intentaron cambiar el mundo, pero desde la filosofía, siendo filósofos, ¿no? Es ridículo pensar que porque una persona no se mete en política o en movimiento social no quiere cambiar el mundo. Al contrario, grandes filósofos sufrieron mucho por querer cambiar el mundo. Aristóteles, bueno, Platón fue vendido como esclavo, no sé si sabían, gran filósofo, Platón, grandísimo, uno de los principales, si no el principal de nuestra cultura antigua, occidental, fue vendido como esclavo por intentar cambiar un sistema político que entendía injusto en una lejana provincia de la Magna Grecia, ¿no? Y así otros, Boecio también sufrió la cárcel y la muerte, y tantos otros filósofos se, entre comillas, comprometieron, pero en realidad la verdad que la función del filósofo es la de comprender, ¿no? Pero bueno, siempre, repito, hay algo falso, hay una impostura en todas estas personas, una exaltación, realmente para mí, una falta de humildad total pensar que a partir de mí, ¿no? Bueno, Feuerbach dice, a partir de mí, los hombres ya saben la verdad. Lo que llamamos Dios es ni más ni menos la naturaleza humana. Marx va a decir que no. Pero hay otra contradicción acá entre Feuerbach y Marx que no quiero dejar pasar porque algunas cosas me olvido. Es que Feuerbach habla del amor. Feuerbach dice, bueno, cuando los hombres comprendan que no hay Dios, sino que ellos son Dios, se van a abrazar en un abrazo fraternal íntimo y definitivo. Va a desaparecer la guerra, el odio, la lucha, porque es precisamente la ilusión religiosa la que crea en nosotros conflictos entre nosotros, ¿no? Conflictos reales, guerra, ¿no? No pasó mucho tiempo desde las últimas guerras religiosas en Europa, entre católicos y protestantes. Todo eso está en la memoria de todas estas personas, ¿no? Guerras terribles. Bueno, y entonces Feuerbach dice, bueno, el hombre, al reconocer su propia divinidad, se va a estrechar en un abrazo fraterno con todos los hombres, lo cual corresponde obviamente a la época de la Revolución Francesa, ¿no? Que hablaba de la fraternidad. Marx, en cambio, dice que la esencia de la historia es la lucha de clases, no es el amor. Y ahí también lo corrige, es una corrección importante, muy importante, porque Feuerbach es aún idealista y su ética, aunque a él no le gusta, es cristiana. Habla del amor, y si habla del amor es porque en el fondo él es cristiano. No se puede evitar ser cristiano en la civilización cristiana. Quieran o no, siempre están o rechazando o imitando o emparchando, según ellos entienden, remedando el cristianismo, pero siempre hay una referencia al cristianismo. En Feuerbach está clarísimo la del amor, ¿no? Como momento supremo de la unión entre los hombres, en la única naturaleza humana que todos poseemos. En cambio, Marx dice, no, la esencia de la historia no es el amor, sino la lucha de clases. Y es muy interesante porque en el fondo ni Feuerbach, ni Marx, ni ninguno de ellos tiene razón, porque estamos dentro de un contexto aún más amplio, que es el del idealismo. ¿Y qué es el idealismo? O del racionalismo, si quieren. Es el desarraigo de la conciencia de las cosas. O sea, lo que conocemos no son cosas, sino son ideas.
y una idea no tiene más valor que otra. La idea del amor es una idea, y la idea de la lucha de clases también es una idea. Y como ideas tienen el mismo valor, son ideas. Por eso es tan fácil, y fue tan fácil, intercambiar este amor universal, idílico, idealista, romántico, por la lucha de clases cruenta y sangrienta que después el hombre más influyente del siglo XX, que fue Vladimir Lenin, va a llevar adelante, porque sin Lenin no existiría el marxismo. El que realiza el marxismo en la historia concreta, no en la filosofía, sino en la historia, es el creador del Partido Comunista, ¿no? Vladimir Lenin. Pero más allá de eso, que es muy posterior, lo importante es darnos cuenta que esta plenitud que siente el hombre europeo, que escucha la música de Beethoven y de Mozart, y que ve las cosas que están pasando, la independencia de los Estados Unidos de América, la independencia de los países latinoamericanos, la Revolución Francesa, etcétera. Todo es un hervidero que hoy es difícil entender porque vivimos en un pantano. Nuestra época es una época empantanada. Caminamos entre charcos, no podemos movernos, estamos trabados, estamos como inmovilizados por ideologías que nos tienen como atrapados. Son como atrapados entre las ruinas de la modernidad, diría, ¿no? En el siglo XXI seguimos atrapados en las ruinas de la modernidad, que como ruinas son ruinas, pero no nos dejan movernos. Bien, pero en aquella época, que todo lo contrario, una época de enorme optimismo, que se ve claramente en Feuerbach. Pero ya en Marx ese optimismo desaparece, aparece un cinismo, un realismo realmente tremendo acerca de la naturaleza humana, que, bueno, es comprensible porque la filosofía, según nos enseñaba un profesor, lleva un movimiento pendular de un lado hacia el otro. Entonces, del optimismo de Feuerbach pasamos al pesimismo de Marx, en el sentido de que no hay forma de lograr la paz más que mediante la destrucción de los explotadores, mediante la lucha de clases, ¿no? Pero por un momento aparece este hombre, Ludwig Feuerbach, que postula esta cosa que realmente fue novedosa, que hoy nadie cree, nadie hoy lee a Feuerbach. Debo ser el único que está leyendo a Feuerbach, en lugar de estar viendo partidos de fútbol. Pero bueno, creo que es importante porque de vez en cuando aparece esta idea, que son ideas de hace 200 años, porque la filosofía evolucionó mucho y ya nadie habla en estos términos, y la crítica a Feuerbach se ha realizado no solamente desde el marxismo, sino de otras posturas, ¿no? Pero en su momento fue importante y por eso me pareció interesante analizar el libro La esencia del cristianismo. Como el título lo dice, hace referencia a lo principal, lo fundamental, lo que es. ¿Qué es el cristianismo? Esta es la pregunta a la cual Feuerbach responde sin referirse nunca al cristianismo real, sino se refiere él a la filosofía idealista. Es interesante porque manifiesta en esta forma de expresión su propia arrogancia, la arrogancia de la época. Acerca del cristianismo, los cristianos, y no cristianos, pero sobre todo los cristianos, han venido reflexionando desde sus inicios, ¿no? San Pablo, sus cartas son ni más ni menos que una reflexión o reflexiones acerca de Cristo, del cristianismo, y así en todos los siglos se han escrito innumerables libros acerca del cristianismo y de Cristo. Pero ninguno de ellos intentó formular la esencia, ninguno de ellos dijo, voy a formular la esencia definitiva del cristianismo. Ni San Agustín, ni San Atanasio, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Anselmo, ni San Alberto Magno, ni San Bernardo, en fin, hay innumerables hombres, San Juan Crisóstomo,
San Gregorio, San Máximo el Confesor, hombres de enorme inteligencia, y ninguno de ellos dijo, bueno, esto es, y solamente yo lo sé. Siempre consideraban que están bebiendo del agua del arroyo, y la poca agua que ellos beben y logran transmitir a quienes también quieren beber, no tiene comparación con el agua misma del arroyo, que es infinita, o el agua del océano, ¿no? Hay algo de inmenso, de inefable, de superior, de incomprensible en todo esto, de misterioso en el cristianismo, y entonces, bueno, esto es lo poco que yo voy a comprender, y esto se los transmito a mis discípulos humildemente. Es impresionante la humildad de estos grandes teólogos. En cambio, en Feuerbach, aunque su libro es bastante largo y pesado, yo me lo leí todo en estos días para recordar un poco, y realmente es una lectura muy pesada, pero que se resume en estas palabras, porque Feuerbach es un hombre fogoso y él insiste en lo mismo en cada capítulo, que démonos cuenta que Dios es la naturaleza humana y Dios es el espejo, y lo que decimos de Dios se lo debemos decir del hombre. Sí, repite siempre la misma idea, de un modo así, un poco a modo de panfleto, si quieren. Pero esto de la esencia, esto es lo que quería destacar. Esta es la esencia. Y esto es un error, es el error del idealismo. El idealismo se encierra en esencias. Rechaza la existencia, rechaza la historia, rechaza las cosas, rechaza el contacto real entre el sujeto y el objeto, rechaza el tiempo, el espacio, la biografía, y fundamentalmente rechaza a la persona humana como sujeto de la historia. Por eso se habla de esencia, y aunque se habla de la dignidad de la esencia humana, no se habla de la persona humana. Es muy interesante esto, es muy interesante, y hay muchos pensadores que han destacado el esencialismo de Feuerbach. No le interesa la realidad. El Cristo real, o el Pedro real, o la María real, o el Pilatos real, o el Herodes real, no le interesa. La realidad es concreta, es histórica, es personal, no le interesa, le interesan las esencias, ¿no? Y por eso no hay contradicción entre que una esencia consista en el amor y la lucha de clases, porque la clase, las personas, no cuentan, lo que cuenta es la esencia humana. Ni yo, ni vos, el yo no existe, el yo personal no existe para ellos, ¿no? Existe solamente la clase humana, el género, la especie. Y por eso esa enorme dignidad que Feuerbach le atribuye a la esencia humana, pues es la otra cara de la miseria que le atribuye también a la persona humana. La persona humana no existe. Por eso es interesante que hay personas aún hoy, acá en la Argentina, que por un lado exaltan al hombre, exaltan la naturaleza humana, pero desprecian al embrión. ¿Y cómo es posible? Claro, porque la vida para ellos es una abstracción, es una idea hermosa, que hay que celebrar la vida. En cambio, para el cristiano, la vida es siempre concreta, es la vida con nombre y apellido, empezando por la de Cristo, obviamente, pero es la biografía, ¿no? El hombre es un ser biográfico. Julián María es un gran filósofo español del siglo XX. Dice, nos hemos preguntado durante todos estos siglos qué es el hombre, cuando deberíamos preguntarnos no qué es el hombre, sino quién es el hombre. Claro, para Feuerbach esta pregunta no tiene sentido, porque para Feuerbach el hombre es la esencia, la naturaleza. Obviamente en cada individuo esa naturaleza está, pero bueno, no es. Está, pero no es. En cambio, para el cristiano es la persona lo que existe, lo que vale,
lo que realmente tiene dignidad es la persona, la esencia es una abstracción, ¿no? Así que bueno, en este espíritu de abstracción de la modernidad se inscribe esta cosa rara, realmente rara, yo diría demencial, lo digo con toda conciencia, sin ironía, demencial de identificar al hombre con Dios. Interesante que Feuerbach se considera el fundador de la nueva religión, pero que él, en lugar de llamarla su religión y de nombrarse a sí mismo el profeta de la nueva religión, como hizo alguno por ahí años después, él en cambio se monta sobre el cristianismo, en lugar de rechazarlo como debería ser, porque honestamente, si uno rechaza el cristianismo, tiene que decir, bueno, yo rechazo el cristianismo, fundo una nueva religión, la religión de la esencia humana, de la esencia divino-humana o humano-divina. Y eso sería correcto. En cambio, Feuerbach utiliza lo que ya existe, como hacen todos los manipuladores, que utilizan y reconvierten y manipulan lo ya existente, ¿no? la tradición. Y bien, el idealismo, en toda su grandeza especulativa, sacrifica la existencia. Y este sacrificio teórico del idealismo después da como fruto los sacrificios prácticos reales de los totalitarismos del siglo XX. Hay una relación que muchos destacan entonces entre el idealismo y el totalitarismo, porque en el idealismo lo que existe, lo que vale, es la esencia, no la existencia real, concreta de las personas. Después esto lo van a aplicar de alguna u otra manera los totalitarismos, por ejemplo, en la Unión Soviética o en China o en otros países comunistas, y también, aunque por otra vía, el nacionalsocialismo en Alemania. Todas estas ideologías, aunque sean obviamente distintas, están contaminadas por el espíritu de abstracción que no tiene en cuenta la existencia. El cristianismo, en cambio, si uno se pregunta cuál es la esencia del cristianismo, yo vuelvo a repetir, no tiene esencia, porque es Cristo. Y la esencia de Cristo, ya la sola pregunta no tiene respuesta, porque la esencia, una esencia es universal, abstracta, atemporal, ¿no? Tal como la entendemos nosotros, los hombres, ¿no? Nuestra condición humana, ¿no? La esencia del hombre es animal racional. Cada uno de nosotros posee o es poseído por esta esencia, según se mire, pero somos personas, por eso cuando no tiene sentido preguntarse acerca de la esencia de la Madre Teresa de Calcuta o la esencia de Jack el Destripador. Ambos pertenecen a la misma naturaleza humana, obviamente, pero la diferencia entre la Madre Teresa de Calcuta y Jack el Destripador es infinita o enorme, digamos, ¿no? Porque se tratan de personas. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta muchas veces entender, el carácter personal de la existencia, de la vida, el carácter biográfico de nuestra vida, ¿no? Y que el idealismo parecería, como tendencia general, aunque alguna vez Feuerbach habla de esto también, ¿no? Porque
Estas personas hablan de todo y tratan de acomodarlo todo en un cierto sistema. Bueno, como si la realidad fuera plausible de ser contenida en un sistema, que también es un problema del idealismo, la necesidad de sistematizarlo todo. Cuando uno lee el Evangelio, lee cosas extraordinarias, pero no están sistematizadas, porque una biografía no es un sistema, ¿no? Y el Evangelio es fundamentalmente un texto biográfico, bien. Pero fíjense ustedes, para insistir en este carácter personal de cristianismo, que en el momento cumbre de la vida cristiana, que es la comunión eucarística, es un momento que está más allá del conocimiento, donde hay una comunión física y espiritual entre el comulgante y Cristo, ¿no? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ¿no? Bueno, y entonces es un encuentro, un abrazo real. Por eso, bueno, pero yo quería referirme sobre todo, me fui un poco por las ramas, disculpen, como es habitual en mí, que los totalitarismos del siglo XX tendrían su origen en el idealismo y en este espíritu de abstracción. Por eso se le atribuye interesante una frase a Stalin, a Joseph Stalin, que yo después la busqué y no, aparentemente no la dijo, aunque se le atribuye a él, como tantas cosas, ¿no?, que se atribuyen a personas. Él dijo: la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de 1 millón de hombres es una estadística. Es interesante. Y él realmente así lo consideraba. ¿Por qué? Porque claro, cuando considero lo personal en un hombre, mediante el afecto que le tengo, en el caso de él fue su esposa, que en sus biógrafos cuentan, ¿no?, de cómo él amaba a su esposa y falleció ella, y él aparentemente ahí tuvo una crisis de carácter psicológico, pero bueno, pero la muerte de 1 millón de hombres es una estadística. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de individuos, no de personas, ni de esencias, ¿no? Bien, entonces lo que quería recalcar en primer lugar es esta enorme diferencia que Feuerbach pasa por arriba de un modo incomprensible realmente. Uno se da cuenta cómo los hombres, aún los muy inteligentes, son presos de su propia ideología, ¿no? Pasa por arriba el hecho de que el cristianismo tiene un carácter histórico, que la esencia del cristianismo es histórica. Histórica en el sentido, no sé, más auténtico, profundo y a su vez simple de la palabra. Cristo, usted lee el Evangelio y va a encontrar, por ejemplo, unos textos incomprensibles llamados genealogías. Y sí, ¿para qué está esto, no? Es una cosa así, yo no la sé de memoria. Hay 2 genealogías que Abraham dio a luz a fulano, fulano a Mengano, Mengano a Sutano, toda la genealogía de Cristo hasta Cristo, o bien de Cristo para atrás, hasta Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tradición judeo-cristiana la realidad es histórica. Es en la historia donde Dios se manifiesta. En las personas, en la libertad, en los acontecimientos, en los eventos, misteriosos, milagrosos, pero siempre en la forma histórica, no en forma de esencias universales, ¿no? Y esta esencia, para llamarla así, del cristianismo, es totalmente ignorada por nuestro ya querido Ludwig Feuerbach. Y bien, Feuerbach cree, es un hombre creyente, él cree en el hombre, en la humanidad, en la esencia humana, cosa que después Marx no hace. Es un optimista, es un humanista, es un representante del humanismo ateo. Hay un libro muy bueno escrito por el cardenal Henry de Lubac, titulado El drama del humanismo ateo, en donde él precisamente habla
entre otras cosas, de Feuerbach, y recomiendo la lectura para que conozcan mejor de qué estamos hablando, ¿no? Henri de Lubac, El drama del humanismo ateo. En Feuerbach hay una fe profunda en la humanidad, cosa que después va desapareciendo, y después de los acontecimientos del siglo XX ya nace un pesimismo sombrío, realmente desesperante, un gran pesimismo, que es en lo que vivimos hoy. Hoy es una época de profundo pesimismo. Por eso es el momento de repente de volver a creer en nosotros, ¿no? Pero bien, tal como lo enseña nuestro Señor. Pero, como dije, el pensamiento humano, siendo frágil, porque realmente es frágil, y uno ve la fragilidad también en estos personajes que creen haber tocado el cielo con las manos, y de repente que sobre el cielo hay otro cielo, y creen haber llegado a la cumbre, como sucede algunas veces cuando éramos chicos, subíamos a los cerros, y entonces parece que llegaste a la cumbre del cerro, y resulta que cuando llegaste ahí hay otra cumbre, y más allá hay otra cosa, y otra cosa. Y así sucede en la filosofía. En la filosofía no hay nada definitivo. Decir que hay una filosofía definitiva es falso. Por eso Pitágoras llamó a la filosofía filosofía, es decir, amor a la sabiduría, y no posesión de la sabiduría, ¿no? Pero Feuerbach cree, junto con Hegel y con todas las personas de su época, ese ambiente realmente de una emotividad del todo particular, muy romántico, y a su vez muy científico, ¿no? Porque en Hegel la racionalidad llega al extremo, ¿no? Es profundamente racional. Digo, ese optimismo que uno ve en aquella época, esa fe de Feuerbach en la naturaleza humana, después de lo que pasó en el siglo XX, que es el siglo más tremendo, más cruel, más inhumano de toda la historia de la humanidad. Entonces uno debería dejar de creer, y surge el pesimismo que está representado, bueno, en el existencialismo, ¿no?, ateo también. Pero bien, el tema es que ya nadie comparte el optimismo de Feuerbach. Sin embargo, muchos comparten la idea de Feuerbach acerca de que el hombre crea a Dios. Lo he escuchado muchas veces, y, por ejemplo, en un autor que he criticado últimamente y que me movió a hacer esto, que es Darío Rachtenberg, en una charla que él dio en TED en Rosario, titulada Reinterpretando a Dios, habla precisamente, cita a Feuerbach, ¿no? Como todos los argentinos, él es argentino, siempre llegamos tarde, porque hoy en Europa es raro encontrar a alguien que tome en serio el estudio de Feuerbach, ¿no? Bien, algunos ni siquiera lo recuerdan en la historia de la filosofía. El caso de Julián María, por ejemplo, que en su historia de la filosofía ni lo menciona. Bien, pero dice Feuerbach que el hombre es el que crea a Dios y no Dios quien crea al hombre. Hay un autor colombiano, Gómez Dávila, muy interesante, que dice: el hombre crea a Dios a semejanza del Dios en el que cree. Repito, el hombre crea dioses a semejanza de los dioses en los que cree. Y en español es interesante, es casi un juego de palabras entre dos verbos, crear y creer. Y Gómez Dávila, un hombre muy, muy agudo, rescata la verdad parcial que encuentra en Feuerbach, diciendo que sí, exactamente, creamos dioses, somos creadores, pero somos creadores de dioses a causa de la fe que tenemos en dioses, o sea que la creación es posterior a la creencia, que lo que define al hombre no es la creación de Dios, sino la creencia en Dios. Y aquí ven, por ejemplo, cómo
detrás de lo que dice Feuerbach hay algo oculto, que en efecto, fíjense ustedes, uno crea algo siempre teniendo en cuenta una idea, un modelo en el que cree, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, acá no termina la historia, hay algo más atrás. O sea, Feuerbach llega, digamos, a cierta profundidad, pero en un lugar se detiene, dice, sí, realmente el hombre es un creador de dioses, y eso es la historia es testigo de esto. Solamente recuerden cuando Moisés subió al monte Sinaí y, y cuando vuelve a recibir las tablas de la ley, ¿no? El decálogo, los mandamientos, y vuelve y está el pueblo de Israel ahí celebrando, rindiéndole culto a un becerro de oro, ¿no? A una creación. Y ese becerro de oro lo crearon porque había una fe, una superstición, una creencia anterior, ¿no? a la, a la creación del becerro. Por eso la creencia nos mueve, y bueno, y esa creencia, ¿cuál es el origen de esa creencia? Y entonces es ahí donde Feuerbach no llega, no llega. Después llegarán otros, en el siglo XX la filosofía de la religión y el estudio de las religiones de la prehistoria y de la historia, objetivo, ¿no? La escuela arqueológica, histórico-arqueológica, este, descubre mucho más acerca de la dimensión religiosa del hombre que a principios del siglo XIX no se conocía. Por eso Feuerbach se ríe de los mitos y los llama así en tono burlón o irónico, ¿no? Patologías. Y hoy nos damos cuenta, bueno, en parte gracias también al psicoanálisis, ¿no? Y a toda la profundidad que ha alcanzado la conciencia humana, gracias al estudio de la interioridad humana, que los mitos están muy lejos de ser formas simples, primitivas de la conciencia humana, sino que son más profundos de repente que la filosofía, ¿verdad? Nadie hoy se burlaría, por ejemplo, como lo hace Feuerbach, de la mitología griega. Más allá, obviamente, de que haya existido o que exista un Zeus, no sé, una Afrodita, un Apolo, todo eso tiene un profundo valor simbólico. Y otra cosa que el siglo XX ha rescatado es el conocimiento del hombre como ser simbolizante. El hombre, más que un ser pensante, es un ser que se manifiesta en símbolos. Las palabras son símbolos, las letras son símbolos, los mitos, los gestos, los ritos, los rituales, las tradiciones, hasta en la iglesia, los sacramentos, el pan, el vino, etcétera, todo tiene un carácter simbólico, ¿no? Y todo esto ha sido profundizado en el siglo XX, por eso hoy las personas serias no se burlan de la religión, crean o no, pero no está esta cosa despectiva, este rechazo radical que uno encuentra en Feuerbach o en Marx o en tantos otros personajes del siglo XIX, porque era una conciencia muy limitada, esencialista, muy primitiva en cierto sentido, que desconocía, digo, la interioridad del hombre y desconocía, rechazaba por motivos ideológicos el carácter simbólico, simbolizante de la naturaleza humana, que siempre se manifiesta mediante cosas visibles, ¿no? Mediante lo visible, no mediante conceptos abstractos, como lo hace el idealismo alemán, que más allá de todo son textos accesibles a unos pocos, porque es muy difícil. La ilustración es elitista, ¿no? Feuerbach es elitista, Hegel es elitista, ¿no? Marx también en sí mismo es elitista, después lo van a popularizar, ¿no? Pero es una élite. En cambio, la gran tradición religiosa reconoce que el hombre
todos los hombres, alcanza la verdad invisible mediante signos visibles, que son relativos obviamente, porque transmiten una verdad, pero de ningún modo deben ser objeto de burla, ¿no? Bueno,